Qué hermoso es escuchar a la iglesia cantar. A veces creo que no dimensionamos la importancia de la alabanza al Señor. Y también qué hermoso escuchar a la iglesia cantar sin música. A veces puede ser que los instrumentos estorben un poquito la adoración en algunos momentos. En la última estrofa que cantamos unidos, solo las voces, se escucha el pueblo de Dios adorando, y eso la verdad da mucho gusto. Se escucha el corazón de los miembros de la iglesia, los que vienen a la iglesia a adorar al Señor. Muy bien, hermanos, este mes estamos recordando, como cada octubre, estamos recordando el mes de la Reforma, y estamos tocando lo que se conoce comúnmente como los 5 puntos calvinistas, o por sus siglas en inglés, como decía el pastor la semana pasada, el TULIP, que significa de la siguiente forma. Son 5 puntos, como les comentaba. 1 es la total depravación del hombre. 2, que es el punto que vamos a analizar el día de hoy y en el cual estaremos meditando, es la elección incondicional. Posteriormente estaremos hablando de la expiación limitada. 4 punto, la gracia irresistible. Y por último, el día 30 estaríamos viendo la perseverancia de los santos. El domingo pasado vimos el punto de la depravación total del hombre, donde se nos recordaba que no hay nada bueno en el hombre, de que no quedaba ningún rastro de santidad con el que fue creado en su origen, como fue creado Adán, como fue creado Eva. El hombre ya no tenía nada bueno, nada que ofrecerle al Señor a causa del pecado que corrompió al hombre. Y no solo corrompió al hombre, como hemos estado estudiando con los intermedios y con los jóvenes, sino que corrompió toda la creación. Corrompió la naturaleza, corrompió hasta la misma creación del Señor, no limitándose únicamente a la tierra como tal, sino a lo que el Señor creó en su totalidad, el universo. Vamos a ver el siguiente punto. Efesios, abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Nos recuerda algo muy importante el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y es con lo que vamos a tomar en base para iniciar nuestro tema del día de hoy. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Como vimos la semana pasada, el hombre por sí solo no podía restablecer esa comunión que se había perdido a causa del pecado, porque estaba muerto. Y una persona muerta no puede hacer absolutamente nada. Cuando recién estaba empezando a estudiar un poco más profundamente la Biblia, hay un pasaje que se les cuenta mucho a los niños en la escuela dominical y que a lo mejor también los padres le han leído a sus hijos. Y es una historia muy bonita del Antiguo Testamento, en donde vemos cómo Isaac tiene un par de gemelos o unos gemelos, donde el Señor elige a Jacob para sí, que de él iba a salir el pueblo de Israel, de él iba a salir el pueblo elegido por Dios, y Esaú lo hace a un lado. Cuando recién leí esta parte, me llamó mucho la atención que antes de que naciera, el Señor ya había elegido a Jacob sobre Esaú. Podemos pensar en términos humanos que a final de cuentas, ¿por qué el Señor estaba haciendo esto? ¿Acaso Esaú había cometido algo malo? ¿Acaso Jacob era más santo o iba a ser más santo que su hermano?
¿Por qué el Señor elige a uno y aborrece al otro? Cuando se da el cisma o cuando se presenta esta división entre la Iglesia Católica Romana y Martín Lutero, hay una enseñanza muy particular que cobra mucha relevancia para nosotros los protestantes. En el siglo XVII, esta doctrina de la elección incondicional fue atacada, pero en el sínodo de Dort, haciendo un poco de historia, las enseñanzas de Arminio fueron tachadas como herejía. ¿Qué decía la postura del arminianismo, como se le conoce hoy en día? Pues simplemente que no se creía en la predestinación, que el hombre tenía algo que ofrecerle a Dios todavía, que había un remanente bueno en el humano, en el ser, en la humanidad, que hacía que Dios viera eso y el Señor entonces te eligiera. Nótese cómo esto está permeando también el día de hoy. Arminio afirmaba de la siguiente forma: en el hombre aún hay algo bueno y es lo que ve Dios y por eso te elige. Por eso te elige. Eso es lo que sostenía esta doctrina, aún dentro del protestantismo que se dio, porque esto fue después de la Reforma. Pero en el sínodo de Dort vienen a tachar esta enseñanza como una herejía. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la elección? La Biblia tiene varias palabras para esta gran verdad. Una de ellas es elección, la otra es predestinar y un sinónimo más sería conocer. Romanos capítulo 9, versículo 11 nos dice de la siguiente forma: pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, nótese la palabrita elección, permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. También en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice de la siguiente forma: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La elección, hermanos, es decreto de Dios. No hay vuelta de hoja. La elección es decreto de Dios. Dios elige a los que van a ser salvos. Por lo consecuente, existe también la otra predestinación, los que no van a ser salvos. Es una doble predestinación. Pero la elección es soberana. Es una escogencia libre y soberana de nuestro Dios, que lo hace porque Él es el creador de todo. Él es nuestro creador y Él puede decidir qué hacer con su creación. Ahora bien, vamos a empezar en Efesios, que dice de la siguiente forma, versículo 3, capítulo 1. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Nótense, en Cristo. Según, ¿qué dice, hermanos? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Nosotros no tenemos ningún papel en el tema de la salvación. Nosotros no jugamos ningún papel en el tema de la soberana
elección que hizo el Señor. Todo es por absoluta voluntad de nuestro Creador. Eso es la elección incondicional, no como se ha malinterpretado también hoy en día, que Él nos ama así tal cual somos. No, eso significa la elección incondicional. La elección incondicional quiere decir que Dios nos eligió a nosotros a pesar de ser pecadores. ¿Para qué? Para salvación. Esa es la elección incondicional. Y no hay otra verdad más grande también que nosotros creamos como presbiterianos y como reformados. Es por tanto la elección definitiva y particular. La elección es únicamente de Dios. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron por todos los moradores de la tierra, cuyos nombres ya estaba escrito en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya estaban escritos en el libro del Cordero. Ya estábamos. La doctrina nos dice que Dios nos eligió libremente a nosotros. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los decretos de la elección de Dios no se escogió en nada en lo que el hombre le pudiera ofrecer al Señor, sino que se basó en su soberana voluntad para gloria de Él mismo. Todas las cosas que hizo Dios, desde la creación hasta la salvación del hombre, es para su propia gloria. ¿Qué significa entonces? El decreto de la elección de Dios no se basó en nada que tuviera el hombre. Él no basó en nada en el corazón del hombre, ni en la bondad del hombre, ni en las obras del hombre, ni en la santidad del hombre, ni en la fidelidad que nosotros podamos tener en el Evangelio. Porque el humano, hermanos, nosotros como seres humanos siempre caemos. Desde el momento que Adán y Eva pecan, nosotros estamos manchados por el pecado. Muchos defienden o argumentan en contra de esta doctrina, el libre albedrío. ¿Y dónde queda el libre albedrío del hombre? Si a los que Dios llama no pueden resistirse a ese llamado. ¿Dónde queda ese libre albedrío? Hermanos, el libre albedrío siempre va a tender al pecado. Si estamos en la carne, ¿qué vamos a buscar hacer? Las cosas de la carne. Pero cuando se refiere a las cosas de la carne, no está hablando de que nuestro cuerpo es lo que pide, sino que está hablando del pecado. No del cuerpo físico que tenemos, que nos dice que tenemos que porque tenemos cuerpo físico somos pecadores, sino que está hablando del tema de la carne en cuestión del pecado que está arraigado en nosotros. El libre albedrío, hermanos, únicamente nos conduce al pecado. Es la naturaleza del hombre. Cuando Dios nos llama, la naturaleza del hombre es transformada, pero el que inicia la obra del llamamiento y modifica entonces nuestro libre albedrío es el Señor. ¿Para qué? Para que podamos responder al llamado que nos ha hecho. Si el Señor no nos llama, no hay forma que nosotros podamos modificar nuestra conducta, nuestros pasos, ni nuestros corazones. No hay alguna forma, de ninguna manera. Si el Señor no transforma tu vida, no hay nada que lo pueda cambiar. Aún pienses
Yo me acerqué al Señor, yo estaba pasando por ahí y escuché la predicación o escuché un sermón o escuché una oración y entonces dije, yo voy a seguir del que están hablando. ¿Quién hizo que pasaras por ahí? ¿Quién puso esa disposición en tu corazón? Dios. No hay otra explicación, hermanos. Pero como seres humanos siempre queremos participar, ser partícipes de la salvación. Creemos que nosotros podemos abonarle a la salvación que Dios nos ha dado. Creemos entonces que nosotros, por medio de nuestra religiosidad o por medio de los ritos, como se creía anteriormente, podemos hacer algo para salvarnos. Pero como vimos también en las clases de escuela dominical, si nosotros hiciéramos algo para la salvación, entonces ya no sería por gracia, sería por obras, porque lo merecemos, porque nosotros estamos trabajando para conseguir esa salvación, porque entonces nosotros estamos diciendo, Señor, Señor, yo te serví todo ese tiempo, fui al tiempo religiosamente cada domingo, estuve participando en las obras, estuve asistiendo a las diversas sociedades que hay, estuve en todos los cursos que daba. Señor, por eso tú me debes la salvación. De ninguna manera. De ninguna manera. La salvación es únicamente por gracia, porque antes nos ha elegido el Señor para esto. Y vamos entonces a la lectura que hicimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Y vamos a ver cómo esta doctrina de la elección incondicional no es del Nuevo Testamento, es de la Biblia. Versículo 7 y 8. Y esto se lo estaba diciendo a la nación de Israel, a ese pueblo que estaban sacando de Egipto y estaban llevando a la tierra prometida, a Canaán. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, elegido, llamado, predestinado. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel era un pueblo errante. Vivía en casas de campaña e iba de lugar en lugar buscando pastos para sus ovejas. No tenía tierra. Cuando pueblos en esa época ya estaban floreciendo, ya habían grandes ciudades, ya habían grandes civilizaciones, y el pueblo de Israel ni siquiera tenía un lugar donde estar asentado. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sino porque Jehová os amó. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo que se rebelaba constantemente a Dios. Ustedes pueden leer la historia desde Génesis, cuando viene la promesa, vemos que el pueblo de Israel se rebelaba por todo, hermanos. Primero clamaban a Dios, libéranos de Egipto, sácanos de aquí, somos esclavos. El Señor escucha su oración y los libera. Pasan un poco de hambre y dicen, nos hubieran dejado en Egipto, allá teníamos que comer. Se les da el maná. En Egipto comíamos carne, se les da las codornices, tenemos sed, y se les da también de beber del agua. La iglesia el día de hoy se asemeja mucho al pueblo de Israel. Constantemente nos rebelamos al Señor. Es que yo no puedo trabajar de esta forma.
Es que si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer. Es que si no es de esta forma, no es la forma correcta. La única forma correcta es la que yo digo. Y nos rebelamos una y otra vez contra el Señor. El pueblo de Israel no hizo absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Nada. Dios en su amor los elige para salvación. Nuevamente en Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en Él. Dios nos escoge para sí mismo. Dios nos elige para Él. No nos está eligiendo para otra cosa. Dios nos elige para Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué habíamos hecho, hermanos, antes de la fundación del mundo? ¿Habíamos hecho algo bueno? ¿Algo malo? No habíamos ni nacido, no existíamos. Pero los planes del Señor ya estaban. Quienes iban a ser redimidos después del pecado y quienes a Dios iba a dejar en su estado natural e iban a ser condenados. La elección incondicional, entonces, hermanos, es que Dios en su soberana voluntad tuvo a bien elegir a algunos para salvación. Porque Él no tenía ninguna obligación de salvar a ninguno de nosotros. Por cuanto todos pecamos, merecemos la muerte. Pero el Señor en su amor dijo: voy a redimir a mi pueblo. Y el pueblo no es únicamente el Israel histórico que conocemos del Antiguo Testamento, sino que nosotros fuimos injertados a este pueblo y por eso nosotros somos partícipes de esta elección incondicional del Señor. Es muy interesante cómo Dios se ha manifestado a través de la historia, aunque nosotros no creamos que es así. Algunos pueden decir: ¿es injusto Dios? Si fuera un Dios de justicia no tendría por qué salvarnos. Nos hubiera dejado así tal cual. Somos pecadores. Y a ser pecadores merecemos la muerte y el castigo eterno. Pero esta pregunta de que si es injusto Dios no es únicamente de nuestra época. El libro de Romanos capítulo 9 versículos 14 y 19 dicen: pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? El Señor es libre y soberano de hacer lo que su consejo le diga que haga. Su propio consejo. No hay nadie que alce la mano y pueda decirle: ¿por qué haces tal cosa? No hay. La soberanía de Dios se basa en que Él no tiene que pedirle permiso a nadie, porque Él creó todas las cosas y es dueño de su creación. Pero hay dos posturas que se manifiestan también históricamente dentro de la doctrina de la elección incondicional. Una postura es que Dios de antemano sabía quiénes los iban a aceptar y por eso los había elegido. Esa es una postura. Que Dios sabe el nombre de las personas que lo van a elegir al futuro y entonces Dios dice: bueno, como me va a elegir, entonces va a ser salvo. La postura que nosotros tenemos como presbiterianos, como reformados, es que Dios nos eligió incondicionalmente. Porque Él nos elige, entonces nosotros somos santos. No somos santos porque decidimos elegir a Dios, sino porque Dios nos elige para ser santos. Y nuevamente podemos verlo en el libro de Efesios, donde en la siguiente 4b donde dice: para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él,
santos y sin mancha. ¿Qué ocurre primero dentro de este pasaje del capítulo 4, del versículo 4 del capítulo 1, que dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo? Y en consecuencia en que Él nos elige de la fundación del mundo, entonces sí, somos santos y sin mancha para presentarnos delante de Él. La elección incondicional. El ser humano en su arrogancia puede pensar que hace algo. Tengo algo bueno, por eso el Señor me elige. Tengo algo bueno en mí, por eso el Señor me eligió. Yo no soy como aquel que no viene a la iglesia. Yo sí vengo a la iglesia. Por eso el Señor me eligió. Yo no soy como aquel que no participa en los cursos. Yo no soy como aquel que si lo eligen, que lo proponen para algún cargo, dicen, no, yo no soy como ellos. Y entonces pensamos que porque nosotros estamos a su servicio, Él nos debe algo. La doctrina de la elección incondicional tira abajo todo este sistema de creencias. El Señor elige a quien Él quiere. Y con base a la elección, entonces, la persona que elige a Dios para salvación, para redención, no puede resistirse a ese llamado, que lo veremos también en posteriores predicaciones. No puede resistirse. Porque si el hombre se resistiera y él pudiera decidir, el Señor me está llamando, pero yo no quiero. Si el hombre pudiera decidir en algo, entonces Dios no sería soberano. Pero como nuestro Dios es soberano, nadie puede resistir al llamado. Nadie puede resistirse al llamado. ¿Cuál es la importancia para la iglesia? Debemos de creer en nuestra mente que nuestro Dios no es un Dios débil, que nuestro Dios no es un Dios incapaz de hacer lo que Él había determinado, que lo que Dios había diseñado depende de nosotros. Eso no lo puede creer la iglesia. La iglesia tiene que creer que tenemos un Dios fuerte, soberano, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo hace para su gloria. El hombre no puede en ninguna manera resistir al llamado y no tiene nada bueno que ofrecerle al Señor. Creemos, hermanos, y está en nuestro credo, en nuestras doctrinas básicas, que una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde, porque lo que Dios ha dispuesto que así sea, así será. Así será. Y si tenemos esa seguridad, hermanos, de que somos salvos, nada nos podrá apartar de las manos de Dios. Nada nos podrá apartar de sus manos, porque Dios así lo ha decidido para nosotros. Ahora bien, y los que no eligió para salvación, el Señor sabe por qué no los eligió para la salvación, y también es para su gloria. Unos fuimos elegidos para salvación, para su gloria, pero también otros no fueron elegidos para salvación, también para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre, hermanos, es para la gloria de Dios. Dios es soberano, todopoderoso, que hace y deshace en los cielos y en la tierra de acuerdo a su santa voluntad, y a quien pertenece toda la gloria por la eternidad. Y voy a leer eso textual porque me gustó mucho. Esta doctrina le provee a la iglesia la consolidación que necesita. Todos somos pecadores que sufrimos de culpabilidad diaria. Si la salvación dependiera de nosotros, como dijimos antes, todos seríamos enviados al infierno. Pero la elección está sustentada en la roca inamovible,
debido a que es un decreto de Dios y por lo tanto es inmutable. Gloria a Dios. La salvación, hermanos, está fundamentada en Cristo. Lo que el Señor Jesucristo dice: los que fueron entregados en mis manos, ninguno se perdió. Por lo tanto, hermanos, podemos descansar en esa soberanía y en esa seguridad de que Dios, al elegirnos, seremos salvos. Amén. Veremos posteriormente también en prédicas cómo vamos a responder a esa elección que ya hizo el Señor. Pero por lo pronto, hermanos, la iglesia puede descansar confiadamente en la soberanía y el poder del que creó todas las cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice de la siguiente forma, y con esto concluyo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son de Él. El Señor conoce a sus elegidos. El Señor conoce a los que van a ser salvos. De aquí viene la parte de cómo la iglesia tiene que responder. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si somos cristianos, vamos a buscar la santidad constantemente, porque ya fuimos elegidos por un Dios soberano. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Apartarnos de la iniquidad en gratitud por lo que Cristo hizo al morir en la cruz por nosotros. Elección incondicional, hermanos. Lo que está en las manos del Señor y ha decretado no puede ser cambiado. Que el Señor nos bendiga.